Estás en vivo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a seguir con estos museos. Estamos comenzando nuestro viaje por Italia y vamos a comenzar con, pues, una de las ciudades más emblemáticas de Italia, que es Florencia. Vamos a ir viendo los mejores museos de Florencia. En la clase pasada y esta les estoy haciendo un acercamiento a la ciudad. Algunas de ustedes tal vez ya la conocen, esta ciudad tan hermosa, pero si no entendemos el contexto de las personas que vivieron ahí, de la gente que hizo ahí negocios, pues no podemos entender la calidad del arte que hay ahí y que tenemos obras invaluables en estos museos en Italia. Bueno, para comenzar, vamos a ir hablando de algunos de los museos y también vamos a hablar, vamos a comenzar para que sepan ustedes qué es la Galería de los Uffizi y también vamos a hablar de la familia que tanto se habla, la han oído ustedes hablar, por supuesto, de los Medici. ¿Quiénes eran estas personas y cuál es su relevancia en esta ciudad tan próspera en cuanto a genios, en cuanto a todo lo que hubo de arte, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con los mejores museos de Florencia. Vamos a ir avanzando poco a poco porque hay una infinidad de museos en Florencia. Es una ciudad, realmente no es una ciudad grande, pero sí los museos, yo creo que por metro cuadrado es impresionante la cantidad de museos que hay. Bueno, pues esta ciudad pues es la cuna del Renacimiento y destaca sobre todo por ser un lugar donde nacieron pues grandísimos maestros como Dante, Botticelli, Donatello, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, o vivieron ahí. Tal vez algunos no nacieron en la ciudad, pero nacieron cerca o tuvieron algo que ver con la ciudad. Eh, Todos estos palacios renacentistas que se hicieron en esa época, pues posteriormente han sido los que albergan todas estas preciosas galerías y estos palacios realmente están a la altura de todas estas grandes obras maestras que hay en estos lugares. Los recintos en sí son muy impresionantes porque estamos también con la arquitectura y aquí vemos el estilo renacentista pues en su máximo esplendor. Bueno, están ustedes viendo el nacimiento de Venus a la derecha. Cuando hablemos ya exactamente de Botticelli, ¿por qué Botticelli? En esta galería tiene un apartado, es uno de sus pintores emblemáticos de esta ciudad y él tiene una galería como uno entra especialmente a este salón donde están sus obras. Bueno, la del lado derecho, pues ya es la galería, como la vemos por dentro. La galería es muy, muy grande y pues es una galería que nos va a tomar mucho tiempo verla, conocerla y adentrarnos en ella, porque les digo, es muy grande. Con detenimiento vamos a ir viendo todas estas grandes obras. Bueno, este palacio fue construido a mediados del siglo XVI. Eh, este palacio lo ordenó construir Cosme I de Medici. Se expone pues una de las colecciones de pintura más antiguas y famosas del mundo. También hay mucha escultura griega, escultura romana. ¿Cuáles son las obras más destacadas que tiene este museo? Para mí todas, son una joya, pero entre las que conocen más las personas que van o las que buscan más son El nacimiento de Venus, de Botticelli,
la Anunciación y la Adoración de los Magos de Leonardo da Vinci, la Sagrada Familia de Miguel Ángel, la Venus de Urbino de Tiziano, el Baco de Caravaggio, la Virgen del Jilguero de Rafael, y estas son algunas de las obras que se encuentran en esta galería que tiene, les digo, incontables horas. Pues ahí puede uno pasarse, no sé, muchísimas horas y pierde uno el tiempo de tanta obra que hay. Este palacio, este museo se encuentra en el casco antiguo de la ciudad, a orillas del río Arno y a muy pocos metros del Puente Vecchio o Ponte Vecchio. Puente Viejo o Puente Viejo. Otro de los lugares que visitar en Florencia, pues es este puente, porque es un puente muy famoso y es uno de los lugares más turísticos de la ciudad. ¿Por qué? Porque en todo este puente tienen locales, sobre todo el puente, y en esos locales venden oro. O sea, encuentran ustedes lo que quieran de oro y a buenos precios. Entonces es algo muy turístico. Bueno, la siguiente imagen corresponde a la Galería de la Academia. La Galería de la Academia es uno de los museos pues también imprescindibles. ¿Por qué? Porque la Galería de la Academia alberga el David de Miguel Ángel. Y yo creo que todas las personas que van a Florencia pues quieren ver el David de Miguel Ángel. Esta obra, como saben, que está realizada en mármol blanco, esta obra tiene más de 5 metros de altura. Y pues ya saben ustedes, les digo, todo esto lo vamos a ver con detenimiento posteriormente, que ya veamos las obras en sí. Y pues sobre todo los detalles de las manos, la cara del David que refleja la tensión del momento en que va a luchar con Goliat. Esta escultura fue construida entre 1501 y 1504 y esta escultura estaba en la Piazza de la Signoria, pero en 1873 se traslada esta galería para protegerla del tiempo. Y en el lugar, ustedes también pueden ver, hay una copia, una réplica casi exacta al David, y la pueden encontrar en este lugar, ahí está. Bueno, también este museo alberga obras muy importantes. Tienen algunos de los esclavos, esas esculturas inacabadas de Miguel Ángel. Hay obras de Botticelli, pues de Pontormo. Entonces la academia también es muy solicitada y siempre tiene uno que adelantarse comprando los boletos porque están siempre sobre todo la UPITSI y la academia siempre están muy, muy llenas. Eh, Acuérdense que siempre en estos lugares hay oferta por internet, de que te dan ofertas para entrar rápido a las galerías. Y sobre todo, lo más bonito de esta ciudad, que si tú buscas, siempre diario hay algún concierto. Y son conciertos a puerta cerrada, en algunos de estos maravillosos lugares, en alguna iglesia preciosa, que siempre todos esos lugares hay una joya dentro. La iglesia, aunque ustedes por afuera no vean como gran cosa, al entrar todo es espectacular. Entonces, siempre hay que buscar porque siempre tienen alguna oferta que nos están brindando de conciertos a puerta cerrada, para muy pocas personas. Siempre hay cosas muy, muy agradables en esta ciudad. Bueno, el Palazzo Vecchio es uno de los, también de los mejores museos. El Palazzo Vecchio es el Palacio Viejo. Es un lugar muy impresionante si seguimos con la siguiente imagen, porque tiene todas sus salas muy impresionantes. Pues esta es todavía la academia, llenas de obras de arte, eh, llenas de obras de arte, y este palacio, la torre que tiene,
de altura tiene 94 metros y está situado en la Plaza de la Señoría. Tiene, hay unos frescos que son también una referencia que los pintó Vasari. Vasari, de este pintor que les he hablado yo mucho, porque hasta nuestros días nos llegó un libro que él escribió y que es como conocemos algunos rasgos de la vida, porque él convivió con algunos de estos grandes pintores, escultores, los conoció o algunos los conoció pues de oídas, pero él nos deja este libro donde escribe algo de todos estos genios. Bueno, también está ahí una obra muy impresionante de Miguel Ángel y otro de los lugares imprescindibles de este lugar son un patio que tiene y una cámara que se llama la Cámara de Eleonora de Toledo. Son salones monumentales. Uno entra a este lugar y vean que es como, tiene tipo de una pequeña fortaleza, pero al entrar uno de estos lugares, realmente estos salones son impresionantes y monumentales. Me llamó mucho la atención cuando fuimos a este lugar, que todo este lugar está, toda la parte del medio tiene una estructura que está toda cubierta por pinturas, pero son paneles que se deslizan. Y todo esto en el interior tiene muchos pasajes secretos. Recuerden que ellos luego tenían que huir o tenían que... Entonces, eso nos dijeron que hay muchos pasajes secretos en este lugar. Bueno, si seguimos con las imágenes, por favor. Este museo se llama el Museo Nacional del Barguelo y está situado en un precioso palacio de 1255 y está pues en el pleno centro histórico. Este es un museo donde tiene muchas obras de escultura, sobre todo de Donatello, de Miguel Ángel, o sea, hay muchas obras también muy impresionantes. Y por último, esto que vemos ustedes, esta circunferencia, que es la Tierra, esto se encuentra en el Museo Galileo. Y ahí vamos a ver cosas de la historia, de la ciencia. Y recuerden que este astrónomo, Galileo, nació en Pisa en 1564. Y él mostró mucho interés no solo por la astronomía, sino por todas las ciencias. Y él provocó una revolución científica porque él incorporó mejoras a los telescopios y pues su fama se debe a las observaciones astronómicas. Entonces también es un museo pues muy impresionante para ver. Todo esto que van a encontrar en estos museos también es muy interesante saberlo. Se conservó gracias al interés por la ciencia que tenían todas estas personas, todos estos personajes, todas estas dinastías eh, florentinas, como los Medici, los Lorena, y las colecciones también de estas dos familias que fueron muy importantes. También tenían gran colección de bibliotecas. Bueno, hay muchísimos museos más. Por ejemplo, si seguimos con las imágenes, por favor. Miren, este museo tan impresionante, este se llama el Museo de la Ópera del Duomo y este tiene numerosísimas esculturas originales. Vean pues la cantidad aquí que estamos viendo de esculturas y es un museo pues donde están todas estas maravillosas esculturas. Bueno, si seguimos con la imagen. Miren, la parte
derecha que ven ustedes es el Museo Arqueológico. Ese museo, lo que ustedes están viendo, si se acercan un poquito, miren, estas son representaciones en pequeño que se encontraban luego en las tumbas. ¿Qué representan? Representaban, es un sarcófago y está una mujer y un hombre recostados. Así son los sarcófagos etruscos, de esa manera están representados. Y aquí los ven ustedes en pequeño, porque era algo que también colocaban en las tumbas. Bueno, este museo etrusco, les digo, van a encontrar ustedes, este museo arqueológico, perdón, van a encontrar ustedes todo lo que es el arte etrusco. A la derecha de ustedes está el Palacio Pitti. Este Palacio Pitti, también vamos a tocar algo de esta familia, fue una familia también muy impresionante. Este palacio, el Pitti, fíjense, tiene una gran colección aparte de obras de grandes maestros, tiene una colección muy impresionante también de ropa, de varias cosas que guardaron estas familias y todo está conservado perfectamente en un estado de conservación impresionante y al entrar ahí está todo a una temperatura, la luz es baja para no dañar todas estas obras tan importantes que tienen. Bueno, si seguimos con la imagen, tenemos más imágenes. Bueno, aquí ya vamos a comenzar, miren. Esta familia que vamos a ver ahorita, pues es la familia más importante que hay en Florencia. Esta familia es la familia de los Medici. Esta familia comienza como una familia de comerciantes. Ellos comienzan, por ejemplo, la construcción de su palacio, por ejemplo, en 1560 y lo hace este arquitecto y pintor que fue Giorgio Vasari. Y Giorgio Vasari va siguiendo las órdenes de Cosme I de Medici, que es el que están viendo, que es el retrato a la izquierda. Hay varios retratos de él de esa época. Su finalidad inicial era albergar las oficinas de las magistraturas florentinas, pero les quedó pequeño el Palacio Viejo, el Palacio Vecchio, y por esa función es que tenemos este nombre, Galería de las Uffizi, que quiere decir Galería de las Oficinas. Las obras se terminan en 1581 y de ahí sirvió para almacenar pues todas estas piezas de arte de la magnífica colección que tenía esta familia tan reconocida, que es la familia Medici. Cuando esta familia Medici pues ya todos murieron en el siglo XVIII, las obras de arte corrían el riesgo de ser enviadas a Viena, ya que recuerden que estamos hablando de la península de Italia, pero no está conformada como está en los tiempos actuales que nosotros la vemos. En esa época estos eran, cada provincia eran ducados, principados y cada uno era regido por algún gobernante, rey o príncipe. Entonces, cuando la familia Medici queda extinta, este ducado de Florencia pasa a ser dominio austriaco. Sin embargo, la última duquesa, Ana María, decretó la permanencia de la colección en Florencia y la dona en su testamento al pueblo de Florencia. Entonces,
esto que ella hace es, podríamos decir, el nacimiento de uno de los primeros museos modernos del mundo. ¿Por qué? Porque esto ya se iba a manejar como una galería abierta al público. Imagínense que estas galerías donde tenían todas estas grandes obras, pues no estaban abiertas al público. Ellos solo esto lo veían los gobernantes, sus amigos, príncipes que llegaban de otros países, pero el público en general ellos no tenían acceso a estos lugares. Entonces, esto se hace hasta 1765, que esta hermosa galería abre oficialmente al público como museo. Para mí es uno de mis museos favoritos en el mundo y es algo impresionante las obras que hay ahí. La Galería de los Uffizi pues sí ha tenido inconvenientes. Una vez ya como en los 90 explotó una bomba cerca, pero realmente no pasó a mayores. Bueno, en esta galería podemos ver, aparte, miren, las colecciones están impresionantes. ¿Por qué? Porque podemos ver, por ejemplo, está decorada, hay estatuas, sarcófagos, sarcófagos, hay una cantidad de impresionantes colecciones de esta familia. Hay también atuendos, quedan algunos de los atuendos que ellos llevaban, hay armaduras. Eh, por ejemplo, para acceder a la galería, esta tiene un busto de Pietro Leopoldo y la placa que recuerda la renovación que él promovió del museo. Entonces, todo esto nos habla de que esta galería fue creciendo, fueron haciendo pues, innovaciones en la galería, que les digo, es como pues el primer museo ya como tal lo conocemos, ¿no? Eh, este, Estos vestíbulos, cada uno tiene un nombre y cada uno alberga muchos bustos. Por ejemplo, la colección de bustos es muy impresionante porque para toda la familia Medici fue muy importante que les hicieran su busto, como que así ellos legitimaban su poder. Entonces, prácticamente todos los Medici tienen su busto, que ustedes los van viendo, y es impresionante la cantidad de bustos también que hay. Eh, y también esta galería se une por un largo corredor, que esa es la parte más antigua de la galería. ¿Por qué? Porque esta unión de estos dos edificios la realizó Francisco I de Medici en, como en, es parte del Cinquecento. ¿Por qué? Porque trató de usar el edificio, eh, pero sin tener que bajar y volver a accesar al edificio, sino que hizo todo este corredor y en todo ese corredor pues es una galería. Primero la hicieron, tenía toda la colección, iba a tener toda la colección de estatuas antiguas y era un elemento para ellos, para los Medici, pues de gran prestigio social y de interés cultural. Eh, Posteriormente, Lorenzo el Magnífico, del cual también les voy a hablar, de Lorenzo, eh, él mantiene las obras en el Jardín de San Marcos. Cada uno de los integrantes de los Medici
como eran los grandes mecenas, tenían, bueno, cada uno según su edad y sus gustos, fueron teniendo algunos de los artistas más representativos del Renacimiento bajo sus órdenes. Eh, Vivían para ellos. Hay unas anécdotas ahí de, por ejemplo, de Lorenzo, que luego vamos a hablar de ellas, pero sobre todo fueron grandes coleccionistas, tanto de escultura como de objetos, y la verdad, yo creo que hicieron un muy buen trabajo porque en estos sitios, en el eh, Palazzo Vecchio, en todos estos lugares, está, las colecciones de ellos están perfectamente conservadas. Por ejemplo, pueden ver ustedes en objetos, la primera vez que llegó, por ejemplo, la primera vez que llegaba algo que integraba una de las colecciones de ellos de vajillas, por ejemplo, de Francia, eh, las colecciones de copas que tenían, por ejemplo, de Lorenzo de Medici está eh, su máscara funeraria, la van a encontrar. Están artículos personales de ellos que se han conservado hasta nuestro tiempo. Entonces, esto, para que no se haya dispersado todo esto que ellos coleccionaron, creo que hay un gran trabajo atrás, pues, de personas que trabajaban con la familia para que, que todo esto llegara hasta nuestros días en perfecto estado de conservación. También las estatuas griegos, que ellos eran grandes coleccionistas de este periodo griego y romano, también fueron restauradas y a veces ya también en esta época se usaba mucho, bueno, hasta nuestra época, hasta los 60, todavía eso se usaba mucho en arqueología, que las reconstruían totalmente. Entonces, no respetaban como la estatua, sino que ellos la volvían a casi que hacer, ¿no? Entonces, pero les digo, las colecciones son sumamente importantes. Eh, Grandes arquitectos trabajaron con ellos, grandes pintores y sobre todo les digo, esta colección de estatuas está, no saben cómo está documentada, cómo está, en qué año la restauraron. Eh, Tienen toda la documentación, la verdad, un trabajo impresionante de esta galería. Tienen, por ejemplo, para mí es una obra que pues no la van a ver ustedes en ningún lado. Por ejemplo, tienen una obra de Giotto, eh, pues de Giotto realmente pues es muy difícil que puedan encontrar. Estas se encuentran en la sala 2 y esta sala 2 está dedicada a ellos dos, a Giotto y a Shimabu. Estos dos pintores son los pintores, Shimabu todavía, él es más gótico, pero para los que estudiamos pintura, arte, Giotto es el pintor que inaugura la pintura moderna, o sea, la pintura como la conocemos. Él es el que da ese cambio a la pintura. Entonces, para tener una obra de Giotto, pues en el mundo no, pues yo creo que ningún museo. Bueno, ellos tienen, que también la vamos a ver luego con detenimiento, que es la Madonna, perdón, Rucellai. Eh, esta obra, esta obra es de Duccio y también tenemos la de Cimabue, que es la Santísima Trinidad, creo. Son obras, porque eran para iglesias y son retablos, son tipo retablos, entonces son obras que miden como 3 metros, 3,85 por 2,23, son obras bastante grandes. Les digo, todo en esta galería
está a una temperatura, está excelentemente conservado. Y lo que me gusta de esta galería, que los italianos saben lo que tienen. Y es una de las galerías, para mi gusto, mejor conservadas y que más se respeta las obras de arte que hay, porque les digo, son obras invaluables que tal vez no las van a ver ustedes en otro lugar, más que en las iglesias o en los frescos que pintaron, por ejemplo, Giotto, Shimabu, pues van a encontrar casi nada. Entonces, por eso es la importancia de estas obras que hay aquí. Sobre todo estas obras llegan aquí, las hacen ellos con témpera, que es un tipo de pintura, la témpera, y sobre todo con fondo dorado. ¿Por qué? Porque estas eran para iglesias. Les digo por qué, porque tenían que ser para espacios grandes. Y pues son obras emblemáticas también, y tienen polípticos también les he dicho de estos polípticos que muchas veces el museo no tiene todas las partes de un políptico. Un políptico a veces se forma por ejemplo, está la parte central y luego hay varios cuadros que van formando la formación que se hacía en esta iglesia, pero a veces falta uno o dos. Bueno, cuando pase eso, siempre van a ver ustedes en el museo eh, una impresión que hay, que ellos hacen, y les van a indicar a ustedes las partes que faltan. Si las partes están en otro museo del mundo, se los van a indicar. Si las partes no existen, desaparecieron, van a quedar en blanco. Así es como se van a dar ustedes cuenta de que otra cosa, cuando en estos museos que son tan cuidadosos, cuando ustedes haya una obra que, por ejemplo, es una copia porque la obra está en restauración o la obra fue prestada a un museo de otra parte del mundo, va a haber la indicación de que fue prestada. Si solo fue restauración, pero van a tener un punto rojo. Ese punto rojo les indica que esa es una copia, no es la obra original. ¿eh? Por lo general, todos los museos hacen eso. Y aquí en este museo, pues también hay una de las obras más impresionantes que yo he visto, que es una obra de Simón Martín. Ahorita yo no se las puse, no quise ponerles todo, porque no quise que ustedes ahorita, porque no vamos a ver con detenimiento esta parte, sino vamos a irlas viendo ya luego con detenimiento, y no quise que ahorita se fijaran en ella hasta que las veamos con mucho detenimiento. Entonces les digo, todas son obras maravillosas que vamos a ir viendo, y hay trípticos, hay polípticos, hay infinidad de pintores, que les voy a dar una lista de los pintores para que ustedes vayan teniendo esa lista, porque aquí sí nos vamos a perder de tantos pintores. No sé si ustedes han oído a todos, pero miren, por ejemplo, por salas, por ejemplo, en una de estas salas tenemos juntos en la misma sala a Lorenzo Mónaco, Giovanni Di Paolo, Agnolo Gaddi, Jacopo Bellini, Gentile da Fabriano, Lorenzo Mónaco, Gerardo Starnina, Frangélico, Masolino, Sano Di Pietro. Entonces es tal cantidad que les voy a ir mostrando a ustedes. Miren, este niñito que ven aquí, ¿ya lo vieron? Es Cosme I de Medici.
Esa es una obra muy impresionante que se encuentra en, en esta galería y está hecha por medio de veladuras. Es la técnica que usan en el, el ropaje de esta mujer. Y lo más impresionante que tiene es que ustedes caminan y hagan de cuenta que están viendo ustedes terciopelo eh, y el brocado. Es un trabajo, la verdad, muy interesante el que tiene esta obra. Bueno, esta familia, volviendo a ellos de los Medici, fueron los que representaban en esta época lo que era la burguesía y cómo la burguesía podía escalar a las alturas de llegar a tener dos reinas, ¿sí? A casar a dos de sus descendientes con dos reyes europeos. Entonces es una familia que se hicieron muy poderosas por todo lo que manejaban ellos mercantil y también era una época de expansión del capitalismo. Entonces, aparte de eso, a ellos les gustaba mucho el arte y con ellos casi nace lo que es el mecenazgo. Eh, el, el primer cargo con el que aparecen es como Cosme el Viejo, como jefe de la ciudad de Florencia. Entonces, con este puesto, pues ellos ya empiezan a tener mucho poder. La familia se divide en dos ramas. A partir de Juan de Medici, eh, tiene un hijo que se llama Giovanni di Vici y el hijo menor es Lorenzo. Eh, no es Lorenzo el Magnífico, se va a repetir el nombre, pero a Lorenzo el Magnífico lo vamos a ver con detenimiento porque Lorenzo el Magnífico nos dejó mucha historia y hablan de él en muchos libros, en muchas. Aquí es el señor, el niñito cuando ya era adolescente y luego lo vamos a ver cuando ya es viejo. Bueno, de esta familia original, el poder recae en manos de este señor que estamos viendo, Cosme de Medici, el viejo, Cosimo. Recuerden los nombres, a veces los convierten un poco como al español, pero si los ven ustedes ahí, pues va a decir Cosimo, no va a decir Cosimo. Bueno, este Cosme de Medici o Cosimo, él instaura en Florencia una dictadura, como un poder dictatorial y aunque él respeta las instituciones públicas, mantuvo muy alejado de los cargos públicos a cualquiera, no podía entrar cualquiera, sino que él jaló a, a gente de su familia, gente que él pudiera manejar, gente de su entorno o a clientes suyos y los puso en puestos eh, que para él iba a hacer que su poder creciera. Él duplica la fortuna de la familia y la emplea para crear ese gran mecenazgo por lo que son tan conocidos hasta el día de hoy. Ellos fomentan las artes, fomentan pues todo lo que se refiere a artes, fomentan la escritura, la poesía, el baile, la música, la pintura, la escultura. Entonces, realmente son una base fundamental de la cultura renacentista y también ellos hacen que Florencia sea pues el foco
en ese momento, pues de Europa. ¿Por qué? Porque todos los que se dedicaban al arte, de alguna manera querían llegar a Florencia. ¿Por qué? Porque ahí estaban los grandes mecenas y ahí estaban pues las innovaciones también en pintura que estaban haciendo en ese momento. Miren, aquí está, esta obra es Lorenzo el Magnífico, del cual vamos a hablar luego con detenimiento. Bueno, Cosme de Medici también, él tiene muy arraigado lo de lo que es, él ya se considera como su partido, como parte del grupo de gente noble de la ciudad. Aunque les digo, él no llegó de la nobleza, pero ya con este dinero que tuvo, él ya hace su partido como con un grupo de nobles y él ya su partido, para él ya son patricios, todos los de su partido. Bueno, entonces él, al duplicar la fortuna de la familia, empiezan a trabajar con grandes arquitectos, escultores. Por ejemplo, con ellos trabaja Brunelleschi. Esta es otra obra de Lorenzo el Magnífico, otra obra que lo pintaron pues a toda la familia, como ellos los tenían viviendo pues todo el día. Hay muchas obras de ellos, ¿no? Bueno, Donatello, Filippo Lippi, todos estos pintores se fueron beneficiando con el mecenazgo que tenían y ellos también quieren recuperar parte de lo que es la cultura clásica. También esta familia compra grandes manuscritos, bueno, muy importantes, griegos, y así forman una muy importante biblioteca familiar. Luego, Cosme tuvo un hijo que se llamó Pedro I el Gotoso. Claro, eso se lo pusieron de apodo porque tenían gota. También los periodos de las etapas de estas familias, hay grandes estudios de lo que comían en esa época. Tengo un libro donde Leonardo da Vinci, lo voy a buscar porque es un libro de él, bueno, él escribió ese librito y es un libro de recetas de Leonardo. Lo voy a buscar para que leamos alguna de las recetas de lo que comían en esa época. No crean que eran ni muy balanceados ni nada. Entonces, si tenía gota, júrenlo que comía muchísima carne. Él, este Pedro, al que le decían Pedro el Gotoso, se limitó solo a conservar el poder, pero él emparenta con una familia aristocrática, los Orsini. ¿Por qué? Porque casa a su hijo, Lorenzo de Medici, el Magnífico. A Lorenzo de Medici, de este que les voy a hablar, el apodo de él es el Magnífico. Y Lorenzo de Medici, pues consigue afianzarse en el poder. Siempre se dice que él tenía un gran encanto y sabía manejar a la gente, que si alguien llegaba con algún problema queriendo pelear con él o cualquier cosa que no les gustara, dicen que todos regresaban como fascinados de la personalidad de Lorenzo. Lorenzo el Magnífico es el hombre típico del Renacimiento, es como el hombre del Renacimiento, un hombre culto, un hombre educado, un hombre que le gusta el arte y aparte, pues grandes financieros. Claro que las familias también no crean que todo era perfecto. ¿Por qué? Porque también estaban otras familias que eran rivales en cuestiones de hacer negocios y también grandes banqueros como los Pazzi. Entonces, sí tenían ellos muchos problemas, ¿no? Bueno, Lorenzo el Magnífico, pues fue el gran protector de escritores, de sabios, de artistas. Él fue el que primero
El primero que creo, bueno, no que creo, pero el que impulsó las primeras imprentas italianas y también era un gran organizador de fiestas. Luego también, no se crean, era un gran financiero, pero también ser tan benevolente con todos, pues también llegó a poner en peligro la fortuna de los Medici. Y él desata la ira de Savonarola. ¿Por qué? Porque están cansados de ver cómo viven estas familias y Savonarola es todo un tema, ¿no? Ellos también, para lograr afianzarse en el poder, logran tener en la familia a papas. Por ejemplo, León X es Juan de Medici. Eh, no crean que elegían a sus miembros de acuerdo a cierta espiritualidad o a algún acercamiento con la iglesia, simplemente era para lograr tener el poder central ellos. Y este León X, él se comportó como lo que era un príncipe italiano y qué le interesaba a él, conservar sus tierras, sus dominios, y cómo lo hacía, pues por medio de la guerra, y también ejerció algo de mecenazgo. También le gustaba el arte. Por ejemplo, él encargó a Rafael construir la Basílica de San Pedro. Y lo que pidió él, porque pues no había tanto dinero para hacer esto, las indulgencias. Eh, las indulgencias, pues cualquiera podría comprar que fuera rico. Las indulgencias no importa lo que esta persona hiciera. Si tenía el dinero, él podía comprar sus indulgencias y ya era casi un hombre santo, ¿no? Eh, esta inmoralidad es la que veía Lutero y lo que lo lleva a romper con la Iglesia Católica. Y todos estos hechos son los que dan lugar a la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque ellos también vivían de una manera, pues imagínense, todo el poder, el dinero, eh, tenían papas, tenían reinas, tenían todo era suyo, ¿no? En ese momento, en el Renacimiento. Por ejemplo, también hubo un papa que estuvo muy brevemente en el poder, que fue Adriano IV, miren, digo en el poder porque pues sí es eso, ¿no? Accede al papado otro Medici, que era un hijo bastardo de Giulio de Medici, y se llama Giulio, y toma el nombre de Clemente VII. Entonces les digo, todo esto, todos los papas que ellos iban poniendo eran como peones de ajedrez. ¿Por qué? Porque así iban ellos eh, luchando contra el poder que todavía ejercía, por ejemplo, Carlos V. Entonces ellos se iban afianzando en el poder y luchaban contra Francia, Inglaterra, Florencia, Venecia, Milán, y así lograban ellos tener controlado todo lo que es el papado. Eh, Posteriormente, ellos, ya que tienen a papas, tienen ya todo el poder, eh, pierden el poder, pero luego lo vuelven a adquirir con Alejandro, que se cree que era hijo natural de otro de los papas Medici. Y entonces así se van ellos sucediendo en el
en esta afianzarse en el poder. Y ya hablamos también de Catalina de Medici, que la vamos a ver aquí también dentro de su familia. Y ella, Catalina de Medici, recuerden que llega a ser reina de Francia con su matrimonio con Enrique II. Esta es la película que les dije que vieran, no sé si recuerdan. Bueno, no sé si lo dije en esta clase o tal vez en la de arte, pero es la película, no en esta clase, que la vieran, que es La Reina Margot, y es la vida de Catalina de Medici cuando queda viuda y queda con todos estos hijos, y la verdad, una mujer que logró también, que creo que 2 o 3 hijos de ella fueran reyes. Entonces, ellos buscaban el poder a toda costa. Bueno, aquí vamos a ir viendo cómo también los hijos naturales, ellos los reconocían, y también estos hijos, los papas, todos tenían sus amantes y todos iban teniendo hijos naturales, pero a los hijos se les reconocía, se les daba el apellido y se les daba también puestos muy importantes. No crean que hay otro hijo, por ejemplo, que no se sabe si fue de Lorenzo II o de Giulio de Medici, y él se llamaba Alessandro de Medici, y también él fue impuesto en el poder en 1530. Entonces, era una sucesión de parientes. ¿Para qué? Para no dejar el poder en manos de otros. Bueno, todas estas ramas que les digo que vienen de el primero que fue, se le haya llamado en la historia Cosme el Viejo o Cosimo I de Medici. Eh, También entre ellos se mandaban a matar, no crean que fueron todos o armonía en la familia. Vamos a ver también aquí cuando veamos, ahorita que estamos viendo la familia Medici, vamos a ver también las tumbas mediceas, que es algo excepcional. Es una de las obras, para mí, de las obras mejor logradas de Miguel Ángel. Y son algo realmente impresionante. Entonces, vamos a ver a quién se las hizo Miguel Ángel, vamos a ver el tipo de escultura que tiene, el arte, quién influenció a Miguel Ángel para hacer estas obras. Bueno, entonces recuerden que también María de Medici llega a ser también reina de Francia porque se casa con Enrique IV, y llega a ser muy importante porque se muere también el marido y ella alcanza, ella tiene que regir en la minoría de edad de Luis XIII. Eh, esta familia también fueron conocidas porque se dice que sabían muchísimo de venenos. Y, por ejemplo, María de Medici fue conocida que llevó esto a Francia. Eran una corte muy adelantada porque recuerden, estas mujeres llevaron como la modernidad a Francia. Llevaron los cubiertos, llevaron muchas cosas que todavía en Francia estaban algo más atrasados. Pero también se dice que sabían eliminar cualquier obstáculo que tuvieran, que les estuviera ocasionando algún tipo de problema. Entonces, por ejemplo, se dice que Francisco María de Medici, por ejemplo, murió probablemente envenenado por su hermano. ¿Y quién era su hermano? El cardenal Fernando I. Y
Entonces, les daban, les digo, los puestos de cardenales. Luego, ya que tenían esta carrera, cuidaban mucho esta carrera y veían si podían hacer los papas. Para ellos eso era algo sumamente importante. Bueno, cuando casan ellos a su sobrina con este rey francés, a María de Medici, aquí logran ellos algo muy grande porque Francia hace la paz con el duque de Saboya y vuelve a haber una alianza entre ellos y van logrando ellos, les vuelvo a decir, subir como muchos peldaños a lograr todas estas grandes uniones. Juan de Medici fue el primer banquero de la familia y con él comienza pues todo este linaje. Fíjense que ellos dentro de la banca logran grandes cosas que aún hoy en día se llevan, digo, no de una manera parecida, pero ellos fueron como el principio de lo que hoy es la banca. Y recuerden que también ellos, por medio de estos mecenazgos, obtenían también ellos ciertos beneficios y así es como pudieron manejar de esa manera tanto la banca como el pontificiado, como los ducados, como grandes constructores, porque hicieron notables edificios y recurrieron a los más grandes arquitectos de esa época. Recuerden que Cosme I apadrinó a Vasari cuando construye la Galería de los Uffizi. Entonces, hay toda una historia, les digo, es tan grande la historia de los Medici y de toda esta dinastía de personas y cada uno fue teniendo su propio grupo de pintores, escultores, escritores a los que él protegía de acuerdo a los gustos de cada uno, ¿no? Pero su mecenazgo, les digo, es reconocido a través del tiempo. Vamos a terminar hasta aquí. Si quieren hacer alguna pregunta o algo, si quieren preguntar algo. Ana, buenas noches. Hola. Oye, ¿Giotto solo pintó retablos? No, fíjate que Giotto tiene, las vamos a ver aquí, porque nos vamos a meter un poquito a varias cosas de Florencia. Él tiene los frescos que son muy famosos de la vida de San Francisco de Asís. No sé si los has visto. Están un poco deteriorados, porque eso sí, no te creas, los respetaron. Solo se han, como, podríamos decir, limpiado y no se han así como restaurado como esos que los dejan, yo les digo, los dejan como maquetas, pero él hace todo como el ciclo de la vida de San Francisco. Todo eso es lo que él dejó, pero les vuelvo a decir, casi no hay pintura de caballete ni nada de él, porque él, acuérdense que él es pues, como el primer pintor, todavía su maestro lo podemos considerar como todavía, pues, tenía un tipo de pintura como más bizantina, más gótica. Entonces, él es el primero que ya pinta como, pues como lo moderno, ¿no? Lo de la pintura, como ya lo que conocemos ahorita de pintura. Bueno, esos de Giotto están en la Basílica Superior de Asís.
están en Asís, estos frescos de Giotto, y están en esta parte de esta basílica, y es un templo tipo por adentro como gótico, y en la región de Asís, en la ciudad de Asís, recuerden que es de la región de Umbría. Entonces, ¿por qué están ahí? Porque ahí están los restos mortales de San Francisco. Y este lugar es patrimonio de la humanidad desde el año 2000. Entonces, como está esta orden franciscana, desde esa época ellos pidieron a Giotto que hiciera estos frescos, pero les digo, han estado un poco dañados, pero vemos nosotros el tipo de pintura de Giotto. Y también Shimabu trabajó también en algunos frescos que hay ahí, pero Ah, les vuelvo a decir, es muy poco lo que se va a encontrar de estos grandes artistas, porque son los primeros que hay en esta época, saliendo del gótico. ¿Alguna otra pregunta? el papá de Cosme es Giovanni, Cosme I es el que inaugura la dinastía. la dinastía. Después vamos a ver varios nombres que se van repitiendo. Este Cosme, el niñito, ahorita ya no les quise hablar con él porque vamos a hablar largamente de él. El que ven luego grande, más güerito, porque el Cosme el viejo es un señor como más narizón, de piel un poco más oscura. Ya les voy a hablar con detenimiento de él, porque él, fíjense que fue muy reconocido como un tirano terrible, este Cosme. De Lorenzo el Magnífico, de todo el mundo habla como muy bien, y en Florencia como que le tienen cierta reverencia a Lorenzo el Magnífico, hasta la fecha, pero de este otro no hablan muy bien, dicen que fue un gran tirano. Les voy a mandar para que no nos perdamos un poquito de la genealogía. Este era el papá, la mamá, porque te digo, lo que pasa que también como se van emparentando ellos con todas las familias poderosas, luego llega uno, ya no sabe uno ni quién es quién, ¿no? Pero les voy a ir dando eso, y les voy a dar también unas listas de pintores para que más o menos vayan viendo ustedes ahí de los pintores que vamos a hablar, para que vayan situando las fechas de que nacieron y para que vayan viendo la gran cantidad de pintores que convivieron en esas épocas. Ah, Todo eso se perfecto. los voy a mandar, ¿sí? Porque Sale. luego se pierde uno, en serio. Ah, Y yo mira que más o menos medio estudio esto, a veces ya no sé ni cuál es cuál. Al final ya acabas como un poco perdido de tantos personajes que hay. Pero sí se los voy a dar desglosados. Se órale. los mando. Bueno, nos vemos Gracias. la próxima clase. Gracias. Bye. Que descansen.